tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy de nuevo en el espacio Fundación Telefónica. Mi nombre es Pablo Gonzalo, yo dirijo el área de Arte, Cultura y Pensamiento de la Fundación y la verdad es que quería daros la bienvenida en primer lugar y deciros que pues para nosotros es un honor participar de nuevo y colaborar con el Foro de la Cultura, que es ya la octava edición de este foro que se celebra, ¿no? Nosotros venimos trabajando junto con el foro desde 2018 y la verdad es que no podemos estar más satisfechos de apoyar una iniciativa que yo creo que sinceramente se ha convertido en un referente pues para el diálogo y para la cultura, no solo en España, sino también a nivel internacional, como podéis ya comprobar por el nivel de los ponentes y moderadora que tenemos hoy aquí. Para nosotros una de las cosas que más apreciamos del foro es cómo entiende esta difusión de la cultura desde una perspectiva absolutamente amplia, como motor de cambio, como motor de transformación, que es como la entendemos también en Fundación Telefónica, y también como una herramienta que nos permita el diálogo y el acercamiento y que nos ayude a tender puentes entre distintas disciplinas. Y en este sentido, pues recalcar, como os decía al principio, que me parece que para este evento del Foro de Cultura de Valladolid, que se celebra en Madrid, pues la verdad es que no se me ocurre, y está mal que yo lo diga, mejor lugar que Fundación Telefónica para acogerlo. Nos sentimos muy orgullosos y muy honrados. Desde una institución como nuestra fundación, en la que lo que intentamos es impulsar el conocimiento, impulsar la innovación, ayudar y acompañar a todos en la transformación digital y llevando a cabo proyectos donde intentamos siempre que converja la tecnología, la creatividad, la educación y la cultura, porque también creemos en los puentes y también creemos que para conocer el mundo, para comprender el mundo y sobre todo para anticipar el futuro, aunque cada vez va siendo más difícil, es muy importante este tipo de aproximación. Este año nos toca el miedo, ¿no? Habéis elegido el miedo como tema principal. La verdad que elegís temas potentes y yo creo que esto es una de también de los valores, ¿no? que aporta el foro. No se suele debatir sobre temas tan coyunturales, sino que indagan aspectos que yo creo que son esenciales de la condición humana, ¿no? En las últimas ediciones, como esta, el miedo, en otras ocasiones el odio, el humor, etcétera, etcétera. Creo que el debate de hoy sobre el miedo va a ser apasionante. Conocéis a todos los ponentes que están aquí. Ahora Miriam nos lo va a presentar mucho mejor. Yo, para finalizar y para dejaros ya con la parte interesante, solo quiero pues expresar mi agradecimiento a todo el equipo humano que organiza el Foro de la Cultura, liderado por Óscar Blanco, por confiar en nosotros un año más como sede en Madrid. Y, por supuesto, también a todo el equipo de Fundación Telefónica que hace posible esta colaboración, liderado por Andrés Pérez Perruca, con Silvia Arroyo, Luis Sansegundo, que está también por aquí, Laura Hernández, y a todo el equipo. Y a vosotros, mil gracias por acompañarnos y espero que disfrutéis del evento y nos sigáis acompañando también el año que viene. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo. Como se ha dicho ya, hoy nos encontramos aquí para reflexionar sobre un fenómeno que, aunque ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, hoy parece cobrar pues una dimensión mayor, ¿no? Este fenómeno es el miedo, este sentimiento que históricamente ha sido parte inherente de nuestra existencia. Se dice también que es la emoción más narcisista. Parece hoy estar más presente y más extendido que nunca, y lo es porque está tal vez amplificado por los medios de comunicación, por las nuevas tecnologías y por la globalización.
Y en este contexto, el miedo no solo es un sentimiento personal, sino que se ha convertido en un factor determinante en la vida colectiva y en la política global. Los temores, el miedo atraviesa nuestras sociedades, desde el miedo a lo desconocido hasta el miedo a la pérdida de control. Parecen hoy moldear el presente de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Y en este debate pues vamos a contar con tres pensadores cuya obra ha tratado aspectos fundamentales de este fenómeno en nuestras sociedades. Tenemos al historiador Robert Petkan, que ha reflexionado sobre cómo los miedos han construido y han manipulado también a las sociedades a lo largo del tiempo. Tenemos a Mackenzie Ward, quien ha abordado el impacto de la tecnología en la configuración de la realidad a nivel global. Y tenemos a Heinz Bude, muy bien, el sociólogo especializado en el miedo y la alienación en la sociedad contemporánea. Pues hoy les invito a todo el mundo a reflexionar sobre cómo el miedo se ha convertido en un motor de cambio y de división en el mundo contemporáneo y cómo los nuevos medios de comunicación y las tecnologías están amplificando estos medios. For this I have the honor of having these three. Tengo el honor de tener a estos tres personajes para comprender este momento tan complejo que vivimos. Robert, Mackenzie y Heinz, muchas gracias por estar con nosotros para tener este debate fascinante. Con Robert Petkan. Robert, en tu trabajo has reflexionado sobre cómo el miedo ha sido parte integral de la historia humana. Sin embargo, vivimos, como decíamos antes, en un mundo altamente globalizado y tecnológicamente interconectado, donde el miedo parece estar creciendo y diseminándose cada vez con mayor rapidez. Me gustaría saber cómo interpretas este miedo en el contexto actual y si dirías que el miedo sigue siendo utilizado de manera similar a cómo ha sido utilizado a lo largo de la historia, o estamos ante una nueva manipulación del miedo con con las redes sociales. Me está entrando mucho eco. Creo que está muy alto el micrófono. No sé si alguien me puede echar una mano con esto. Quítate los auriculares de momento y... Bueno, muchas veces se oye decir que vivimos en momentos de mucho miedo, en una época de mucho miedo. Y a medida que avanza la historia, vamos teniendo más miedo. Esta especie de temor existe dentro de una narrativa muy potente que es que el futuro es en progresión y que nos deshacemos de supersticiones para encaminarnos a otro futuro. Sin embargo, este argumento no tiene por qué ser así. Yo diría que ahora nos estamos enfrentando a nuevos miedos. La historia de la tecnología es muy interesante, produce distintos tipos de miedos. A mí me gusta bastante la comparación que hace un filósofo inglés, John Gray, que habla de un pensamiento utópico y nos habla de los fragmentos de un más allá que están de una vida de después, que están con nosotros ya aquí hoy. Estos son miedos, históricamente se han ido reconfigurando, pero siempre está ese más allá, esa vida de después de la muerte. Ahora estamos oyendo mucho hablar de la inteligencia artificial, de mundos virtuales online, de universos algorítmicos, donde aparecen nuevas ventanas para el miedo. Creo que es muy interesante. Una de las cosas que estoy intentando hacer en mi libro, que habla de la historia de la escritura, del teléfono, de la radio, de las distintas tecnologías y cómo todas han ido reconfigurando distintos tipos de miedo.
si nos fijamos en los miedos a los que nos enfrentamos hoy, hay distintos argumentos. Uno sería que hay una convergencia difícil en la marketización del miedo que se nos vende y del mundo online. Y hay muchos argumentos que hacen compañeros como Jonathan Haidt en un libro que publicó el año pasado, La generación ansiosa. Dice que estamos reconfigurando nuestros recuerdos y la forma de acceder a los recuerdos y la capacidad cerebral que tenemos es distinta, está cambiando. Existe, por supuesto, un mundo offline, análogo, de miedo, y eso hay que recordarlo. Cuando no se tiene miedo, cuando no se tiene seguridad social, cuando no se tiene trabajo. Así que no tenemos que irnos solamente a hablar de tecnología y quedarnos ahí olvidándonos del mundo, de los miedos reales a los que se enfrenta la mayoría de la gente en su vida cotidiana. No sé si puedo dejarlo aquí como comienzo. Voy a provocar un poco en la conversación. Mackenzie, lo vamos a retomar desde aquí, pero tú has escrito, tú has hablado más desde una corriente, podríamos decir, ciberutópica, ¿no? Has hablado de la clase de los hackers, has hablado del capitalismo. Estamos en un momento más distópico, tal vez, con unos oligarcas tecnológicos, con una nueva élite que ya no es el capitalismo global de los años 90, sino el capitalismo imperial, podríamos decir, de finales del siglo XIX, pero la concentración de poder en manos de esta nueva oligarquía tecnológica, de estos multimillonarios, el acceso a la tecnología y su capacidad de poner en práctica lo que quieren, no tiene precedentes, ¿no? Los Rockefeller no aspiraban a ir a la Luna, ni mucho menos a Marte, ni tampoco querían imponer una moneda, no tenían la capacidad para impedir una operación militar ucraniana contra los rusos, no estaban involucrados en una carrera armamentística global y tampoco creían que la democracia era un obstáculo para el florecimiento de la humanidad. Tenemos a gente como Curtis Yarvin, de la Ilustración Oscura, que está diciendo abiertamente que hay que poner un CEO como presidente de los Estados Unidos, que democracia y libertad son incompatibles. Todo esto que lo leíamos hace años nos parecía inverosímil, nos parecía distópico. Yo por lo menos no le di importancia, pensé que jamás podría suceder algo así, o que discursos tan marginales como el de la Ilustración Oscura nunca llegarían a ocupar la centralidad de hoy. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué no lo hemos visto? O si lo hemos visto, ¿por qué no lo hemos evitado? ¿Qué piensas? Bueno, sí, llevamos hablando de esto 25 años, sí que lo hemos visto que venía. Escribí el Hacker Manifesto hace 20 años y el argumento que decía es que iba a ser una lucha de clases por la información como forma de control. Y todos de nosotros que trabajamos con información somos una clase de trabajadores de información y estamos luchando contra una clase que quiere maximizar el valor de lo que pueden sacar y que mejoren los salarios, que pegan. Y además se utiliza como medio de controlar toda la cadena de valor, toda la economía, y eso es lo que ha pasado, ¿no? En estos 25 años. Digamos que hay más historia, ¿no? Cuando hablamos de la historia y hablas con historiadores, dices siempre hay más historia detrás, ¿no? Pero sí que hay un movimiento social en ello y hemos perdido esa guerra, y sí que hay una especie de versión que se llama como quieras, pero lo que quiere es controlar la cadena de valor a través de la información, y puede hacer algo como acabar el control de Estados Unidos, ¿no?
Y eso sí que tenemos que tener miedo de ello, ¿no? Si hablamos del tema de la charla. Y hay muchas cosas relacionadas en todas estas, pero una de ellas es cómo, si por ejemplo, si tu interfaz con el mundo es esto, el teléfono que tengo en la mano, eso estructura tu percepción. Y este dispositivo está diseñado para maximizar la extracción o el conseguir tu atención, ¿no? Son cosas que funcionan muy bien para mantener tu atención, incluyendo el pánico y el miedo y causas de lealtad, ¿no? Y hemos visto un auge de una cultura mediática compleja que trata de preocupar a la gente, ¿no? Pues provocándoles, ¿no? Y manteniéndoles en ese ahí, ¿no? En vez de liberarles para poder, digamos, como llegar a una revitalizar una especie de cultura fascista, ¿no? Que no es lo que es, pero sí que tiene características parecidas. Lo vemos como cada vez hay más en algunos países, en Estados Unidos, sobre todo ahora en el poder. Heinz, in your book, The Society of Fear, we talked about making the difference between hatred and fear, right? And you say that fear has become central de la vida colectiva en tiempos de incertidumbre económica, política, la crisis del coronavirus. A mí me gustaría preguntarte, aunque tú estableces esta distinción, ¿no? Lo hablábamos antes, pero ¿de qué manera el miedo se está convirtiendo en un factor de promoción, por así decirlo, de auge para la ultraderecha en Europa y en Alemania? Es decir, si crees que el miedo está siendo utilizado como herramienta para movilizar en las elecciones, y cómo podemos entender esto si es que se está produciendo así en el contexto de las elecciones en Alemania. Sí, pues para mí la diferencia entre el miedo y el odio es muy importante para entender los movimientos de extrema derecha que hay en el mundo hoy. En Estados Unidos, yo diría que Donald Trump lo que ha hecho es dar carta blanca al odio. Y para él es muy importante esto para conseguir el poder, darle a la gente la licencia o el permiso para para odiar. Y el odio es muy democrático, todos podemos odiar. No hay un odio mejor que otro. No es que la gente con más educación pueda odiar mejor, no, cualquiera, la gente corriente, todos podemos odiar. Y cuando se odia algo, te sientes importante, estás haciendo algo. Al expresar odio, lo que haces es, de alguna manera, cambiar el mundo. Estás diciendo que no. Entonces, en ese momento en el que dices que no a la gente que nos gobierna o a las estructuras que funcionan por detrás, entre bambalinas, y que nos transforma en cosas que no queremos ser. Si le dices que no a eso, te sientes fuerte en ese momento. Y eso es muy distinto al miedo. Si se tiene miedo, lo que se tiene es una relación pasiva para con el mundo, no activa. Sientes que estás participando en el mundo si tienes odio. Si tienes miedo, se percibe una distancia con el mundo. Los movimientos populistas se adhieren al miedo y nos dan razones para odiar. Lo que tú dijiste que hay miedo real en el mundo. Sí, bueno, podemos pasar a lo que es el miedo. Eso sería tal vez un buen punto de partida. El miedo real, entre comillas. Quiero explicar esto un poquito más, pero después sigue.
Bueno, yo quería decir que ahora hay razones para tener miedo. Hay una guerra en Europa. Si no sentimos miedo hacia eso, es que no somos humanos, no somos un ciudadano del mundo si no sentimos miedo. Por supuesto, hay que tener miedo a la guerra que hay en Europa. Pero es distinto si estuviéramos hablando del miedo como un estado de subjetividad. Hace unos 30 años, la gente no hablaba de oportunidades, sino de opciones. La vida estaba estructurada por opciones. Si pensamos en términos de opciones, sabemos que al elegir una estamos negando otra. A lo largo de la vida hay una serie de opciones y siempre existe el miedo de tomar decisiones incorrectas. Entonces tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos para optar por una cosa u otra. Con esas ideas estamos encaminándonos hacia lo que algunos llaman un ánimo depresivo, un estado depresivo de la sociedad moderna. Ha habido una transmisión de subjetividad. No estamos hablando de las oportunidades, sino de las opciones que tenemos. Y al hablar de opciones, siempre existe el miedo, porque se teme tomar la decisión equivocada. Esa es la relación entre miedo y libertad, que tiene lo que dice Kierkegaard y el borde del abismo, y que siempre hay el miedo de saltar por el abismo. Con lo de las opciones que nos dices, esto ha quedado secuestrado por las distintas opciones. Elon Musk está hablando ahí de libertad y de la capacidad de elegir. Esto ha sido cooptado, ha sido tomado por ese tipo de discurso. Yo diría que aquí en lo que nos estamos centrando es en el miedo como fuerza negativa, como fuerza de manipulación. Ese miedo que tal vez no está, que probablemente esté relacionado con la ira. Y eso puede ser lo que nos lleve a la manipulación que vemos hoy. Por lo tanto, deberíamos reinventar el miedo como fuerza revolucionaria. How do you mobilize a whole series of actually pretty dark and Sí, ¿cómo haces con las emociones las racionales, ¿no? Es volver a esa situación. negative Pero pareces bastante negativa lo que estás diciendo. Estás minusvalorando espacios de resistencia con este discurso que lo permea todo de la libertad y que lo que tienes mucho miedo dentro. No sé si ves espacio para articular un miedo constructivo. Does that have to happen on the street? ¿Tiene que ser en la calle? ¿Tiene que ser en el mundo analógico offline? Media technologies. Al utilizar la tecnología de los medios de comunicación para crear distintas experiencias sociales y estas tecnologías que generan distintas experiencias sociales, es como son, por ejemplo, yo he escrito todo ello, ¿no? Porque nosotros estamos un poco en retirada de todas estas cosas, ¿no? Que había en el pasado, que es una base que nos permitan a darle más energía a este tipo de sentimientos, pero no va a haber una vena optimista que venga, ¿no? Porque sobre todo porque yo soy transexual, por ejemplo, soy en Estados Unidos, pues tengo una situación más complicada. Sí, siempre uno de los que primeros que luchamos, ¿no? Y otros también, incluyendo muchos las otras colectivas que a lo mejor es, no sé, los discapacitados, ¿no? Coges los grupos pequeños primero y luego haces que todo el mundo siga detrás de ellos.
What about your... Esto es muy sorprendente. Yo vengo de Hong Kong, donde hay muchas protestas callejeras, y me he metido de Málaga en Malagón. Hay una saturación de miedo por ambas partes, sea por la promoción de algunos valores o para mitigar el miedo. ¿Cómo podemos salir de esto? The fear. El miedo que nadie quiere gestionar es ese, por ejemplo, el problema que tenemos por ejemplo, el clima. ¿Cómo puedes ni siquiera hablar de eso? No sé, es un miedo más inconsciente, ¿no?, que nos rodea. A mí me preocupa mucho esto, me deprime el discurso sobre el antropoceno que intenta alterar las cosas, y el miedo es un elemento de eso, pero creo que eso ha dado lugar a una apatía total. Hay negacionistas climáticos a los que se les está eligiendo a cargos políticos. ¿El miedo ha sido una herramienta efectiva en esto? Yo diría que es la ira. La ira, que es distinto al miedo. La ira es una emoción, un estado emocional colectivo. Si hablamos de movimientos sociales del siglo XIX, están llenos de ira, pero no de miedo. El miedo, yo diría que es algo que entra en el individuo, y en las investigaciones de la Escuela de Frankfurt dicen que si el miedo es un sujeto político, la subjetividad que se relaciona con el miedo es para masas, no para movimientos. Hay que distinguir entre masas y movimientos aquí. Sí, pero por supuesto con el miedo también afecta a comunidades y grupos de gente y se puede transformar rápidamente en algo violento. Sea la relación entre COVID y migración, con el VIH y SIDA. Hay una línea divisoria muy fina entre ambos, entre un miedo y el miedo a lo desconocido y la culpa a un grupo. ¿Cómo entraría esto en la transformación de un miedo a otros tipos de comportamientos? Yo diría que el miedo es un concepto peligroso, porque todos estamos de acuerdo con él. Es muy sencillo estar de acuerdo con el miedo. Si somos de izquierdas o de derechas, podemos sentir miedo y eso lo entiende cualquiera. La respuesta es que no podemos confiar en nada, que no tenemos valores. Y eso es lo que nos puede aunar a todos, y es muy peligroso eso. ¿Te parece que el miedo hace a las sociedades más conservadoras? Es decir, ¿qué impacto, por ejemplo, ha tenido el coronavirus en las sociedades? ¿Hemos aprendido algo de eso? ¿Qué impacto está teniendo, por ejemplo, un rearme o un discurso sobre la defensa en la actualidad? Y si eso, es decir, un contexto de guerra no ha hecho a las sociedades más conservadoras. El miedo al cambio climático no nos hace adscribirnos de una manera más fácil, por ejemplo, a las teorías de la conspiración. ¿Por qué creemos en las teorías de la conspiración? ¿Porque sentimos rabia o porque sentimos miedo? Porque hay alguien que nos está explicando, por ejemplo, de una manera sencilla. Una teoría de la conspiración es una forma sencilla de explicar lo que pasa, porque te dice a quién hay que odiar y te explica lo que está pasando. Y tiene efecto porque tenemos miedo, no porque tengamos rabia. I mean, I'm gonna... Sí, yo hago estudios culturales y las emociones públicas no se dan uno solo, sino que hay múltiples sentimientos cuando se dan. Siempre ves, a lo mejor me enfado con ansiedad y disgusto, asco,
o la emoción que llega con esos sentimientos, ¿no? Y que siempre llaman a otras emociones secundarias también, con lo cual creo que es más interesante. En Estados Unidos es el ejemplo, ¿no? Porque yo estoy en medio de ese meollo, pero sí movilizar esas cuerdas de emociones, esos tentáculos, pues es lo que... Y algunos de estos son mesiánicos, ¿no? Estas líneas, estos discursos, ¿no? Como líderes de otro mundo, ¿no? Que vienen, que tienen, que piden cierta violencia transformadora, ¿no? Y sí, esto es lo que está un poco ocurriendo. Y es aterrador, pero también nos da energía y nos motiva a ver lo que ocurre, ¿no? Y no veo cómo acabará esto, pero sí que hay que yo creo que más entrelazar y tener en cuenta la ambigüedad entre todos estos sentimientos y lo que ocurre, y cuál es la dimensión cultural de las ideas políticas, ¿no? Que intentan crear un espacio para distintos miedos o iras, ¿no? Que nos puedan mantener en esa... En el pie cambiado, pero no, saliendo de estas situaciones, de estos sentimientos. Creo que eso es muy importante, lo que acaba de decir. Es uno de los problemas de escribir la historia del miedo, escribir sobre el miedo en general, cómo está metido en todo esto. Artificialmente se saca un hilo de algo más complejo. A mí me interesa la relación entre el miedo y el amor, el miedo y la esperanza, que también tienen una estrecha relación. Heinz, creo que estamos todos de acuerdo en lo que decías, pero me parece que las diferencias están en qué son los miedos, y esto es fundamental. Trump tiene una visión imaginaria con mucho miedo a los inmigrantes, otras personas tienen otros miedos. El problema es que somos sociedades muy polarizadas en nuestra forma de pensar y sentir el miedo. Entonces, ¿cómo se puede converger? ¿Cómo se puede establecer un diálogo en esto? El problema es que si alguien se levanta y dice seguidme, si me seguís te desaparece el miedo, eso es muy peligroso, porque es humano sentir miedo, es lo que nos hace, una de las cosas que nos hacen humanos. Hay una relación muy interesante entre el miedo y la esperanza. A mí no me gusta que la gente sea optimista, no me gusta el optimismo. Si está lloviendo y abren la ventana y dicen, pero qué día más bonito. Pues no, está lloviendo, no es un día bonito, no hay que ser optimistas aquí. No me gusta el optimismo, no me gustan los optimistas. Ahora, la esperanza es distinta. La esperanza es la idea de que las cosas pueden cambiar. No vivimos en un mundo en el que todo esté ya hecho. La esperanza es la idea de que quedan cosas por hacer. No se ha hecho todavía todo. Y creo que la idea de que podamos hacer algo tiene que ver con el miedo. Porque si sentimos miedo, sentimos que hay algo en el mundo que no funciona, que hay que cambiar. Esa es una idea que ya se expuso. Si queremos deshacernos del miedo, si queremos reflexionar y replantearnos la forma de ver el mundo, no queremos que nos decepcionen otra vez. Hay mucha gente que no quiere volver a sentir decepción. Entonces se construye una especie de muro cognitivo, y el único objetivo de esto es que no les decepcionen otra vez. Si queremos estar en ese estado, si nos queremos proteger, no podemos tener esperanza, porque la esperanza viene de la mano del miedo.
hay miedo en el mundo, entonces lo podemos cambiar porque lo tememos. En el discurso de la obispa de Washington, en ese discurso que ella hace ante Trump, y la parte central de ese discurso que ella se atreve a hacer ante Donald Trump es: la gente tiene miedo, la gente está sintiendo miedo, los inmigrantes, trans people, etcétera, están sintiendo miedo con las medidas, que yo le pido que recapacite o algo así. ¿No es el miedo una forma de control? ¿No es lo que está haciendo Donald Trump con todas esas medidas, provocar ese miedo como una forma de control social? ¿Por qué la obispa habla del miedo precisamente ahí en ese discurso? I mean, the keynote I got from Bueno, yo creo que de lo que saqué de ahí es que ella habla más de la compasión, su llamada, que hay que ser compasivos, y el rechazo a lo que hace él. Y es una campaña muy amplia de presión para que la gente no tenga compasión. Digamos, es donde estamos en Estados Unidos, ¿no? Es más esa línea de acabar con la compasión, que te da igual el otro, cualquiera, ¿no? Esencialmente, salvo cuidarse o preocuparte de ti mismo, ¿no? Yo creo que es un poco más la idea, ¿no?, de la obispa, de llamar a ir más hacia los valores que puedan unir a la sociedad, y la compasión siempre, bueno, nunca es suficiente, pero bueno, al menos es algo, y alguien se podría imaginar que es un valor bastante cristiano, pero sí, también hay gente que dice que no, vamos a acabar con los trans, vamos a deportar a los migrantes de la manera más denigrante que pueda haber, y de hecho que tampoco es que sea muy eficaz según haya visto, pero siempre ir en busca de los de los demás, a los que podamos ir a por ellos, ¿no? Es como la venganza, y es otra de las emociones que merece la pena mencionar, y para poder vengarse, ¿no?, de aquellos que se han visto a lo mejor más obligados a tener compasión por ellos o consideración para tener que escucharles, ¿no? Es como, este ya no lo hacemos más, porque el poder que tenemos es no hacerlo más. I'm interested. A mí me interesa que la conversación está siendo dominada por Estados Unidos, pero está todo el resto del mundo que no quiere funcionar así. China, los regímenes autoritarios están vivitos y coloreando y utilizan el miedo también. La globalización implica una especie de igualdad, de estandarización, pero estamos hablando de una exportación creo que lo has llamado, del mundo súper desarrollado. ¿Qué pasa con China? En el que el Estado tiene una función importante en el control de la población. ¿Cómo se lleva el miedo y la tecnología a un mundo fuera de los Estados Unidos? Bueno, creo que nos estamos desplazando ahora a un mundo multipolar. No estamos en un mundo, o por así decirlo, hay un conflicto entre hegemones en el mundo, entre China y Estados Unidos. Los países más pequeños, sobre todo en Europa, creen que tienen que tener miedo de lo que está ocurriendo porque estamos perdiendo influencia. Y es un miedo real, diría yo. Es algo que sí, podría ser. Podríamos estar perdiendo influencia. Ya no somos la parte principal del mundo. Y ahora es donde empieza la intervención populista. Se nos dice, veis que el mundo está cambiando, pero a las élites no le importa. Tenemos que ser lo que éramos antes. Nosotros sabemos que el mundo está cambiando y a nosotros sí que nos preocupa. Nosotros nos ocupamos de ello.
porque somos la contraélite. Y esta contraélite es necesaria para tener en cuenta a lo que se enfrentan las personas en su día a día. Creo que el discurso aquí no es de miedo, es más bien sobre serenidad, sobre tranquilidad. Una de las cosas que a mí me interesa es la historia de cómo los europeos, cuando estaban construyendo los estados-nación centralizados, desarrollaron el miedo y lo utilizaron como herramienta vital y lo exportaron durante la colonización. Los europeos han dejado un legado de política del miedo. En el mundo sobredesarrollado se dice que no hay mucho interés en un legado de miedo como el que existe en el mundo. No estoy hablando de las relaciones geopolíticas o internacionales y la pérdida de poder ahora. Estoy hablando de la experiencia real que hay en algunos sitios en los que hay un miedo real, por ejemplo, una mujer en Irán o cosas así. Hay un miedo auténtico. ¿Cómo se puede uno desensibilizar con lo que está pasando? Yo he estado 14 años en Asia. He estado un tiempo en Asia y me sorprendía lo poquísimo que sabían los americanos, los estadounidenses de esa parte o del resto del mundo. La idea de la globalización es que hay un flujo libre y constante de información y que todo el mundo siente las cosas o las vive de la misma manera, pero claramente eso no es así. Como australiana, solo puedo estar de acuerdo con ello. Estamos ahí. Porque el mayor socio de comercio de Australia es como China, ¿no? Y luego está Estados Unidos, ¿no? Que es como dos polos, ¿no? Son distintos, con sensibilidades políticas y económicas distintas. Y yo creo que Estados Unidos, estas empresas tecnológicas de Estados Unidos saben que su competidor es China y que necesitan algo para poder encontrarse, ¿no? Y tenemos que ver cómo a romper ese miedo para poder encontrar. Pero la versión de esto es coger Estados Unidos, romperlo en partes e intentar hacer que la Unión Europea desregule, haga una implosión. Para mí sería la estrategia. Pero sería un poco alarmante. Y si eres europeo, pensar en, bueno, son cosas que nos suelen gustar, ¿no? Y romper este status quo. Pero sí, quizás algo que lo que pueda resultar puede ser peor. Y no sé si Estados Unidos va a hacer las cosas que está diciendo Trump, pues no sé si se va a poder hacer. No sé si vamos a ver si va a haber una realidad, si nos vamos a alinear con Rusia o no, tal. Sí, sí. Geopolitical scenario. Pero estamos hablando ahora mismo de una situación geopolítica. Me refiero a la gente, los jóvenes que protestan en las calles de Hong Kong, cómo se relaciona la tecnología, el miedo, en lugar de pensar cuál es la esfera de influencia. Es casi una conversación imperial sobre si América va a dominar esto o Europa. A ver, hay que ver la parte de las infraestructuras, que ya no es simplemente geopolítica, es geotecnopolítica, porque hay toda una infraestructura técnica que por ejemplo, las protestas en Hong Kong son distintas en otros sitios. En el mundo occidental. Y sí, y esto importa, ¿no? El diseño de cómo se hacen estas protestas importa. Hay un nivel en el que una microescala, según las experiencias, que está conformada por las luchas de quién controla estas estructuras geotecnológicas. Interesting. Hay una propuesta muy interesante. No estoy diciendo que esto es algo en lo que hay que creer. Yo lo que quiero saber es lo que te parece a ti. Y es la idea de que con la Guerra Fría el mundo estaba congelado en esas esferas ideológicas. Es interesante cuando vemos restos de la historia en Internet por parte de una especie de tecnología militar. Hay una historia interesante después del colapso de 1991, después del final de la Guerra Fría.
Y se dice que después de esa caída, esa desaparición de la situación de miedo, ha creado un vacío que ha dado pie a otro tipo de miedo. ¿Qué te parece este argumento? Que vivimos en una especie de vacío de miedo. Bueno, es sorprendente. Parece que no hay un debate público de cómo hacíamos en el pasado, porque hay estados múltiples con relaciones complejas entre sí, y que seguro que la gente dice, bueno, pero ¿por qué es esa situación tan precaria ahora mismo? ¿No? Se preguntan, porque para mí ha sido digamos, el miedo definitivo de mi era, ¿no? Sí. Pero no hablamos de ello, ya no, pero todo el mundo como sabe que el clima que de ahí pues tiene un sentido distinto de cuál es el posible final. Es como si puede llegar una guerra o no, pero ¿cómo se mantienen estas conversaciones vivas de una manera gestionable para cómo no dejar que el poder de los otros nos deje sin poder y estupefactos? Vemos a Alemania, si os parece, y volvemos al otro lado, ¿no? Al lado de la autocrítica o de qué se puede hacer. Volvemos a la idea de lo desconocido y cómo lo desconocido produce miedo y cómo se puede contrarrestar esto. Es decir, tenemos a una serie de actores, sobre todo esa oligarquía tecnológica, que está jugando con el miedo y que son los actores disruptivos, y tenemos otro lado que no quiere jugar ese juego, no quiere jugar el juego de la disrupción. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué la posición, por ejemplo, de la socialdemocracia en Alemania no es disruptiva con temas como la inmigración, o hay una incapacidad para pensar un programa económico disruptivo de verdad, basado en la justicia social? O, por ejemplo, aquí en España tampoco hay un enfoque disruptivo de verdad para hablar a favor de los inquilinos, ¿no? con el alquiler. O el Partido Demócrata en Estados Unidos tampoco ha querido apostar por alguien que fuera más disruptivo que Kamala Harris. Yo recuerdo un artículo de David Brooks en The New York Times que decía, a lo mejor algo para gente como yo, de centro izquierda, centro liberal, a lo mejor tiene que pasar algo que moleste a la gente como yo. A lo mejor necesitamos a alguien disruptivo como Bernie Sanders, y que gente como yo esté incómoda con eso. La derecha está jugando con esa disrupción, la ultraderecha sobre todo. Los oligarcas tecnológicos están jugando con esa disrupción. ¿Por qué no hay un discurso progresista que se atreva realmente a ser disruptivo y que contraste o que lo combata? No, I think you're completely right. Creo que tienes toda la razón. En Alemania estamos ahora en una situación nueva. En su día habíamos sido el enfermo de Europa, finales del siglo pasado. Tuvimos un gobierno que cambió la situación. El gobierno de Gerhard Schröder y de Fischer cambiaron la situación alemana. Y ahora yo creo que nos enfrentamos a otro cambio en Alemania. Alemania ahora de nuevo está volviendo a ser un problema para Europa y necesitamos un cambio. Un cambio económico e institucional. Y se puede ver que es un momento disruptivo. Los socialdemócratas no son capaces de ver la necesidad de cambiar. Ellos creen que se puede seguir como venimos haciendo en los últimos 20 años. Bueno, había funcionado, eso funcionó en su día en Alemania, pero ahora tenemos problemas de verdad, tenemos problemas institucionales, económicos, sociales, problemas con la Alemania oriental, que no se consideran parte de esta nueva Alemania. Hay muchos problemas y creo
que necesitamos una especie de, no me gusta la palabra disrupción, pero sí que estamos entrando en una nueva era en Alemania. Y diría que no solamente en Alemania, sino que ocurre en toda Europa. Tenemos que entrar en una nueva era. Yo diría que el titular, por así decirlo, de esta nueva era es la vuelta a la política. La idea es que los últimos 20 años en Alemania, no sé cómo era la cosa en España, pero apareció la idea de que la Realpolitik tenía que ver con el miedo en la sociedad civil. La Realpolitik es la sociedad civil. En Alemania tenemos un partido que ganó de esto, que son los verdes. Cogieron parte de la sociedad civil, dijo que la sociedad civil era muy importante para el cambio de la sociedad en su conjunto. Yo diría que mucha gente pensó que no, que quieren volver a la política, a la política, no a hacer cosas como conceder cosas a la sociedad civil. Creo que estamos volviendo a la política como política. Eso es interesante porque parece que necesitamos impulsos políticos para cambiar incluso la economía. Las inversiones están cayendo en Alemania cada mes. Cada mes bajar. Y todos están esperando algo nuevo en política. Y la situación aquí es interesante y se puede comparar con el cambio de régimen que hubo en Alemania, con el régimen verde, como lo llamamos. Eso salió muy bien. En la época de Angela Merkel se aprovechó ese cambio que se había producido antes. Y por supuesto todos conocéis cómo era aquella época. Tuvisteis que pagar. Hubo que pagar y se perdió. Y bueno, al final se pagó el precio en Alemania. Pero sí, tienes razón en que hay algo disruptivo en el ambiente. Hay una necesidad de cambiar la política. El problema es que no debería ser hecho con el miedo, sino con la esperanza. Sí, se está haciendo con miedo ahora. La derecha, la extrema derecha, Ucrania, Rusia, todo eso converge en este miedo y cambio de régimen. Es interesante que digas que la política tiene que ser el resultado de estas convergencias en lugar de ser algo aspiracional en busca de justicia. Creo que hay dos periodos detrás de esto. Desde 1989, el primer periodo fue la pospolítica. Todos conocemos, conocemos la situación. Y después vino la crisis financiera, el colapso de 2008 y apareció la idea de la antipolítica, porque no se podía creer ya en el sistema. Empezó el periodo de antipolítica en todo el mundo, diría yo, por parte de la derecha y de la izquierda. Y ahora estamos llegando al final de esto. Es interesante que Elon Musk dice cosas como que no habría que tener tanto miedo de la historia pasada, de vuestra historia pasada. Ese es un miedo que os está reteniendo. Sí, pero mira, nosotros no tenemos miedo de nuestro pasado. Sí, pero Alemania está fundada sobre una historia traumática. Sí, pero aquí no entra el miedo. Es más la culpa, que es muy distinto. Es muy distinta al miedo. La culpa y el miedo son muy distintas. Tuvimos en Alemania una oportunidad muy importante. Se nos dijo que teníamos que
que aceptar la culpa. Eso fue Willy Brandt. Abiertamente de que las élites políticas en Europa tenían miedo de lo que votaban los electores. Es decir, que nos dio una lección a los europeos porque afirmó esto, ¿no? Ustedes tienen miedo de lo que salga de los resultados de las urnas y tienen que revisar sus principios. Vamos a pasar, porque no tenemos tiempos, vamos a ver si hay alguien del auditorio, del público, que quiere hacer alguna pregunta. It's a mess, isn't it? Menudo lío, ¿no? Sí, allí. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, tradicionalmente podemos distinguir dos tipos de miedo. El miedo que produce el Estado, que es el miedo, diríamos, que hemos temido a través de los totalitarismos y que ahora mismo también nos sacude, pero luego está el miedo que tenemos a otros seres humanos u organizaciones sociales. Entonces, yo creo que el Estado democrático en particular, consiguió que se nos desvaneciera el miedo a que nos puedan detener en nuestras casas al día siguiente por motivos de pensamiento o cualquier otra razón, ¿no? Eso se nos desvaneció, y se nos desvaneció también el miedo a los otros, porque en cierto modo vivíamos en un tipo de sociedad que estaban perfectamente ordenadas, donde el pluralismo funcionaba, ¿no? Yo creo que lo que se está produciendo ahora es que tenemos miedo a importantes sectores de la sociedad, en particular el miedo a los poderosos socialmente, ¿no? Y a la vez comenzamos a tener miedo del Estado, de facto, en el caso de los Estados Unidos, y potencialmente en el caso de aquellos países europeos que caen en manos de la extrema derecha, ¿no? O sea, con lo cual hemos absorbido esas dos fuentes tradicionales de miedo. Y esto nos conduce a algo así como un miedo al cuadrado, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante diferenciarlos, porque yo creo que en Europa no debemos tener miedo a determinados sectores sociales, pero sí debemos tener miedo al Estado por nuestra propia historia, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, a quien sí deberían tener miedo es a los poderosos económicamente, porque entre otras cosas se están haciendo con el Estado. Estamos viendo ahora cómo hay un desguace total de las instituciones estatales, y entonces, claro, eso rompe todas las reglas, ¿no? Y yo creo que el Estado de Derecho consiguió introducir una idea que es muy importante, que es la seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica nos alivia del miedo, es decir, nos alivia por lo menos del miedo al futuro. Sabemos que habitamos sociedades donde hay una seguridad frente a aquello que nosotros podemos emprender. Todo esto es lo que se está, por utilizar tu término, rompiendo. O sea, la disrupción consiste en que se rompe el sistema de reglas que permitía que nosotros imagináramos una sociedad viable, o sea, una sociedad previsible, una sociedad donde no teníamos que preocuparnos por la educación de nuestros hijos, nuestro futuro, etcétera. Eso es lo que se ha sacudido, y claro, el miedo naturalmente eso traduce en un miedo al futuro. Bueno, es simplemente por introducir otro elemento en la conversación que me parece que tiene interés. I mean, to just go vulgar Marxist on it for a minute, like they just grow. Si no es que sea simplemente una máquina de crecimiento, puede acabar, conseguir gestionar las tensiones en el mundo desarrollado. Eso supuestamente era en la economía del conocimiento, pero la administración Biden ha sido como la economía del cuidarse, de los cuidados, ¿no? Para crear un estadio social que ya existe en Europa, ¿no? Pero que no se ha conseguido. Así que cuando no puedes hacer que crezca y diseminar las tensiones,
a través del crecimiento, pues es, vale, ¿cómo reintroduces la discriminación para poder sacar a gente que no esté en ese contrato social, ¿no? Y es en donde estamos. Volvamos atrás a segregar a la fuerza laboral, a la gente con distinto género, excluyamos a poblaciones que son súper explotables, como los indocumentados y los trans. Somos parte de la fuerza de trabajo, pero somos la parte más fácil de explotar, ¿no? Porque estamos más en los límites. Y esto claramente se ve en Estados Unidos. Vemos como un posible futuro en otros estados, en el mundo desarrollado y también menos desarrollado, porque también Brasil, también que ha ido también más hacia la derecha, y en partes de Asia también se ve. Así que, digamos, es la versión vulgar marxista, ¿no? Tienes que hacer que siga todo creciendo para mantener ese compacto civil, pero en Estados Unidos nunca ha existido antes, nunca se ha perdido el miedo al gobierno, porque en Estados Unidos nunca lo han tenido, y nunca se han tenido ese sentido de todo el mundo que se ha estado incluido en la sociedad. Nunca, en la sociedad de Estados Unidos, nunca todo el mundo se ha sentido incluido, ¿no? Primero los derechos civiles, la lucha de las mujeres y demás y demás. I take issue with your Bueno, en relación a tu comentario sobre los regímenes, las dictaduras, los totalitarismos llevan al miedo y el liberalismo no. En un entorno después del Holocausto y el estalinismo, el liberalismo construyó defensas para que no se secuestraran sus valores. Y lo que ha ocurrido es que los mecanismos que habían construido para defender sus valores se comieron a los propios valores. Y al final lo que ha quedado es una maquinaria de miedo para proteger valores que ya no existen. No estoy seguro de que la trayectoria sea totalitarismo y luego democracias sin miedo. Creo que el miedo siempre ha sido parte de los sistemas de protección de valores en las democracias, protección frente a las amenazas. Eso está incluye el mundo imaginario de las amenazas. Yo diría que hay partes de la sociedad, incluso en Alemania, que tienen miedo del Estado. Hay partes, y no son pequeñas estas partes, hay partes en las que se teme al Estado. El Estado ya no está ahí para ellos. El Estado es el origen del miedo. Y eso es un fenómeno interesante. Yendo al aeropuerto de Berlín, estaba hablando con el taxista y bueno, él era berlinés, nacido allí, y decía que había un nuevo régimen. Y esto es interesante, porque él iba a ser sujeto de violencia. El Estado no le podía ayudar en eso, en esa idea de que él podría ser un sujeto de violencia en ese nuevo ambiente que hay en Alemania. Eso es interesante. Él no sé cuál es su idea sobre el Estado, pero lo que sí es que estaba observando atentamente a lo que estaba ocurriendo. Y se decía, tal vez tengo que defenderme yo mismo, porque el Estado no lo va a hacer por mí como ciudadano de la República Federal. Eso es nuevo en Alemania. Sí, Marta. Hi, thank you. Hola, gracias. Hace unas semanas escuché a Edward Snowden diciendo que su gobierno había construido una infraestructura de opresión, pero que no la habían encendido todavía. Y cuando pasa cómo están las cosas y cómo vamos hacia quizás a una realpolitik o algo distinto, pienso en cómo ahora tenemos un nuevo entorno en el que
tienen los medios técnicos para hacer cosas que antes eran imposibles. Por ejemplo, identificación biométrica de muchísima gente, o la capacidad de predecir los movimientos de las personas simplemente porque tienen 17 años de experiencia almacenada por distintas empresas de manera sistemática. Así que, ¿cómo ven el uso de esta infraestructura que es a escala planetaria y que tiene que ver con todo lo que hacemos diariamente? ¿Cómo va a evolucionar en los próximos 10 años? ¿Cuál es su miedo sobre esto? Entering a sort of era of... Oh, sorry. Sí, entramos... entramos en la era de algoritmos que ya están aquí desde hace tiempo. A mí me preocupa un poco más el mundo corporativo, ¿no? ¿Qué es lo que puedes sacar de ahí? Y algunas empresas sí que tienen mejor recursos de información que los estados. Y que eso en el pasado a lo mejor no era cierto, pero sí que te preguntas sobre el tipo de... quién tiene el poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder dentro de Google o quién, no sé, sus rivales, ¿no? Son las formas que tienen ahora el poder y funcionan estas grandes corporaciones que funcionan a escala global y microscópica, ¿no? Son estas dos escalas lo que es interesante, ¿no? Y a la hora de redefinir la libertad como una relación de mercado entre estas infraestructuras. Es lo como se define ahora libertad, pero si no tanto no creo que la policía secreta venga por ti, ¿no? Siempre le pasa a alguien, no sabemos por qué, pero bueno, sino que yo creo que nuestras oportunidades en la vida van a ser gestionadas de esta manera, ¿no? Y ¿dónde están las tensiones ahí? Pues, y las ambigüedades es para mí lo que son esas cuestiones que dividen el lenguaje de lo técnico de lo político, ¿no? Hay muchas fases, ¿no? Porque sí que es una infraestructura que está en todas estas categorías tradicionales que ya no son tan claras. On the future. Pero ¿qué crees? ¿Qué dirías tú si te obligaran sobre el futuro? ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues bueno, no sé, no tengo ni idea, la verdad es que no tengo ni idea. Pero no está bien porque parece que el problema del clima es demasiado difícil de resolver. Entonces, ¿cómo consigues recursos ahora para poder reducir los problemas en vez de intentar de tener una infraestructura distinta que mitigue los efectos peores, ¿no? Que es la conversación de verdad que habría que tener. Bueno, creo que tienes razón en tener miedo. Snowden reveló cosas muy importantes en 2013 y eso, bueno, nos cuenta sobre lo que él sabía, pero siempre ha habido una relación entre los intereses corporativos y los mundiales, la construcción del sistema telegráfico, por ejemplo, y el dinero que se sacó de ese dinero lo cogieron los gobiernos para crear estas estructuras. Hay una relación histórica entre ambos que se ha acelerado, pero que lleva mucho tiempo ahí. Sí, la prehistoria de esto es la historia de el telégrafo. Digamos, el telégrafo era lento y sí que los ordenadores también empiezan a necesitar un poco de tiempo, pero cuando aceleras y añades niveles de detalle y puedes llegar a unos niveles en los que puedes manipular la información de distintas maneras en tiempo real, de manera simultánea, yo creo que hay como un cambio de fase, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay un cambio de fase, pero sí que hubo uno para mí y lo pasa que no se habla mucho de ello. ¿Puedo añadir una cosa?
La tecnología y la política, yo diría que tienen dos efectos muy importantes. El primero es las nuevas tecnologías digitales tienden a hacer que todos seamos espectadores de la política. La observamos, se nos obliga a hacerlo, pero no estamos participando. Y yo diría que esto es peligroso. Y lo segundo es que es la idea del intercambio público mediante la tecnología. Porque ahora hay una privacidad compartida. No estamos pensando en cosas que sean pertinentes o importantes para todos. La tecnología prefiere mensajes que vengan de la privacidad y parece que lo nuevo público es la privacidad compartida y eso, bueno, es apolítico. Sí, además es que antes de la transformación técnica era el movimiento de las mujeres que decían, bueno, ¿qué pensáis, chicos, de que es el público? No nos da igual, son estas cosas que nos importan, ¿no? Antes incluso de entrar en la transformación técnica de la esfera pública, hay una transformación técnica que en los hombres no tenían nada que decir por el movimiento de las mujeres y que también es análogo a los movimientos sociales, con lo cual es distinto. Aquí me están diciendo ya que acabemos porque ya nos hemos pasado muchísimo de tiempo. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí, gracias a todos los asistentes por haber venido y mañana seguimos con más conversaciones, con más debates hasta el domingo en Valladolid. Muchas gracias. Thank you for having us. Muchas gracias, muchas gracias.